Le informamos que cientos de hondureños, de salvadoreños, de ecuatorianos que integran la caravana migrante derribaron la valla fronteriza que divide a México y Guatemala con el objetivo de ingresar a nuestro país a través del puente internacional que atraviesa el río Suchiate y conecta a Tecunumán con Ciudad Hidalgo en Chiapas. Esto en su intento de llegar a los Estados Unidos. Algunas mujeres, algunos niños lograron cruzar, pero la Policía Federal contuvo el paso masivo de los migrantes, quienes agredieron a elementos de seguridad. Finalmente se logró recuperar la tranquilidad y el orden en el lugar. Posteriormente se acordó con los líderes de la caravana que el personal migratorio tomaría el control del ingreso a nuestro país. En un comunicado, el gobierno de México aseguró que se brinda la atención debida para un ingreso legal y ordenado a territorio nacional y se auxilia a la población vulnerable que así lo requiera. Por su parte, el gobierno de Chiapas también ha declarado que brindará atención médica, así como vigilancia sanitaria.